Y hay una relación directa entre la energía y la economía. Necesitamos, para ser más productivos, cada día más energía. Casi 50 gigavatios de potencial que tiene el país, solo en energía eólica costa afuera. Y el mundo hoy está dando pasos hacia la construcción de una economía verde. Y Colombia tiene todo para competir en esa economía verde. En primer lugar, un saludo para todas, todos. Sé que han tenido una jornada intensa de muchas actividades, de muchos debates, discusiones, temas cruciales. Y en primer lugar quiero agradecer a los y las organizadoras de este evento. Me ha correspondido hacer la clausura, una enorme responsabilidad después de tantos temas y escuchando las intervenciones de hace un momento, pues importantes retos, discusiones y asuntos por desarrollar en nuestro país. Yo quiero resaltar la importancia de este tipo de eventos, de este tipo de encuentros que nos permiten discutir, como siempre, con quienes nos hemos encontrado. Veo aquí, como siempre, muchas caras familiares de este sector. Por supuesto, yo vengo a hablarles de transición energética. Sé que han tenido hoy un panel al respecto, pero creo que estos debates y estos escenarios son fundamentales para encontrarnos. Seguramente hay debates, discusiones, especialmente en la política, pero nos corresponde también encontrar consensos, encontrar acuerdos y encontrar las rutas para ir afrontando los retos que nos permitan construir ese futuro para esta patria, este futuro para Colombia. El tema principal de este encuentro, de este evento, es el futuro. Y yo quiero arrancar señalando que el mundo hoy está en la construcción, en el debate de qué tipo de futuro vamos a tener. Y en esa discusión del futuro que nos depara, hay evidentemente un tema que todos tenemos que afrontar, que discutir, que hace parte de nuestra cotidianidad, pero que es importante interiorizar y empezar a construir alternativas para ver cómo logramos enfrentar ese futuro que ya está ocurriendo, que es el cambio climático. Nosotros hace menos de un mes estábamos en una enorme sequía, una sequía pronunciada en nuestro país, y hoy ya estamos teniendo inundaciones, estamos teniendo graves consecuencias de estas variaciones climáticas que en el caso de Colombia y en el caso del mundo en general cada vez van a ser más intensas. Sé que hoy discutieron sobre algunos de estos asuntos en el panel de transición. Sé que discutieron también algunos asuntos de hidrocarburos, pero yo quiero señalar que precisamente esa discusión sobre cómo enfrentamos este futuro que nos depara implica preguntarnos sobre los pasos que estamos dando para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y en ese trabajo para adaptar, mitigar el cambio climático, aparece indudablemente el tema de la transición energética. Y la transición energética, no solo porque sé que es parte de los debates que se dan en estos espacios, especialmente en nuestro sector. La transición energética no es un debate que tenga únicamente que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. La transición energética, y a propósito de las discusiones que han dado hoy también, es una discusión económica. Para países como el nuestro, la transición energética es casi que ante todo una transición económica, porque lo acaba de decir uno de los panelistas, Colombia puede dejar de exportar petróleo y el mundo no se da cuenta, porque nosotros, a pesar de que no somos un país petrolero, que no tenemos una participación en el mercado global tan importante, no tenemos una porción determinante, tenemos una dependencia enorme de nuestra economía. Así que desarrollar y consolidar la transición energética implica diversificar nuestra economía. Y para diversificar nuestra economía debemos, por una parte, usar los recursos que tenemos de una manera eficiente, organizada, planeada, para lograr desarrollar otros segmentos de la economía. Y en ese sentido, nuestro gobierno
ha trazado una hoja de ruta para poder desarrollar otros segmentos de la economía. Entre ellos, la agricultura. Hoy estamos en marcha de un proceso de reforma agraria que permita recuperar la productividad del territorio nacional. Pero también una tarea que nos hemos propuesto y que ya está dando importantes resultados es el turismo. Y hemos lanzado esa campaña de Colombia, país de la belleza. Justamente en medio de esa discusión climática, Colombia es uno de los países mega biodiversos del mundo y es un activo fundamental con el cual podemos desarrollar la economía. Y el mundo hoy está dando pasos hacia la construcción de una economía verde. Y Colombia tiene todo para competir en esa economía verde. Tenemos la belleza de Colombia, que está compuesta por la biodiversidad, pero además tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, que son fuentes fundamentales para lo que hoy la transición energética en la transición se está buscando. Sol para las energías renovables a base de sistemas fotovoltaicos, el viento para la generación eólica y el agua para la generación hidráulica. Así que tenemos una importante riqueza y cada vez más estos debates de transición hoy están puestos en el debate nacional y a mí como profesional de este sector me encanta, me alegra que estemos discutiendo sobre estos temas, porque precisamente la transición energética es el futuro. La economía global se está moviendo por esa senda. Incluso hoy lo que estamos viendo en medio de la transición energética es un debate de geopolítica. Los países más desarrollados se están asegurando los recursos para enfrentar y estar mejor preparados para esa transición energética. Allí tenemos a Estados Unidos, Europa y un actor fundamental que cada vez más tiene un peso importante en la economía global, como es el caso de China. China hoy tiene casi 800 gigavatios de energía instalada en su matriz. Nuestra matriz es de 20 gigavatios. Y hay una relación directa entre la energía y la economía. Necesitamos, para ser más productivos, cada día más energía. Un indicador del crecimiento económico de los países es justamente la energía. Para todo lo que está planteado aquí, emprendimientos para la industria, para el desarrollo del país, para la agricultura, para el turismo, necesitamos más energía. Así que este es el debate actual, el debate de la humanidad y el debate del futuro del mundo, de cómo logramos consolidar una transición energética. Nosotros ya hemos tenido transiciones en el pasado. Tuvimos la máquina de vapor, después tuvimos el tránsito a combustibles fósiles que mueven hoy todavía el mundo, y el paso que estamos dando es el paso a las energías limpias. Pero no se trata únicamente de un cambio de tecnología, no se trata de cambiar el modo en el que producimos ahora con paneles. En el caso de Colombia, como les decía, se trata de una transformación productiva y una transformación económica. Y por supuesto, esa transformación debe darse de manera planeada, organizada, tiene que darse en un periodo de tiempo, pero indudablemente tiene que darse de manera decidida. Porque lo que está ocurriendo en el mundo nos ofrece una ventana de tiempo. No se trata únicamente de enfrentar el cambio climático. Se trata de una nueva economía que está surgiendo en el mundo y Colombia tiene la posibilidad de ubicarse estratégicamente en esa nueva economía que está en disputa en el mundo. Y tenemos un cuarto de hora para hacerlo. Tenemos la riqueza para hacerlo, pero tenemos un tiempo, una ventana de tiempo muy específica para lograr consolidar todos los retos que tenemos ante nosotros para consolidar ese futuro. Países como China que están dando este paso, pero también ciudades como California. Hoy California tiene, solo en California, tenemos 48 gigavatios de energía instalada mayoritariamente renovable.
casi 2.5 veces la matriz energética colombiana. Así que lo que esperamos y a lo que vamos es al crecimiento de nuestra matriz energética para que crezca nuestra economía. Pero para lograrlo necesitamos enfrentar unos retos. Y unos retos que yo creo que tienen que ver con lo que hace un momento se mencionaba. Y es que tenemos que pensar en grande. El lugar que tiene Colombia, empezando por Latinoamérica, es privilegiado. Tenemos frontera con 5 naciones y podemos ser grandes exportadores de energía. Hoy estamos exportando energía a Ecuador. Perdimos, pero hay que recuperar la posibilidad de exportar energía a Venezuela. Podemos exportar energía a Panamá y conectarnos con Centroamérica y convertirnos en ese proceso de transición en grandes exportadores de energía y de energía de diferentes formas. Una forma de energía que hoy también se ha discutido aquí es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, para producirse, tiene 2 insumos fundamentales. Primero, energías renovables y segundo, agua. Ambas las tenemos. Pero para lograr consolidar una producción en volúmenes importantes, necesitamos la transformación de la matriz energética colombiana. Y para lograr esa transformación de la matriz energética colombiana, hay que pensar el país de manera distinta. Hoy, después de superado el fenómeno del Niño, podemos hablar de grandes lecciones. La mayor parte de nuestra energía depende de la región andina, donde están ubicadas la mayoría de nuestros embalses. Pero tanto en la Orinoquía como en el Pacífico, incluso en el Caribe, no hemos desarrollado todo el potencial energético que tiene el país. Necesitamos una planeación energética que piense en ese futuro de poder exportar energía, de producir hidrógeno, pero incluso otro tema que trataron aquí hoy es la inteligencia artificial. No sé si ustedes tienen las magnitudes claras, pero ¿cuánto se necesita de energía para una central de datos de inteligencia artificial? Cerca de 10 gigavatios, la mitad de la capacidad instalada en todo el país. Si nosotros queremos competir en esa gran economía que también está en desarrollo de la inteligencia artificial, tenemos que pensar en energía. Y pensar en energía implica desarrollar el país energéticamente de una manera planeada, organizada, pero también territorial. Uno de los lugares más lluviosos del mundo es el Pacífico, en Colombia. Pero no tenemos grandes fuentes de generación de energía en el Pacífico. Así que hay un enorme reto de lograr desarrollar un modelo energético del país que permita también una planeación energética que se piense ese futuro, un futuro más allá de únicamente cubrir la demanda nacional, sino es un futuro de pensar la escala en la que quisiéramos que creciera nuestra economía, pero además un país que esté pensando en la posibilidad de convertirse en un gran jugador de un modelo económico de negocios verdes que está creciendo en el mundo. Para eso se necesitan grandes proyectos energéticos. Y hoy, ustedes lo han escuchado, tenemos en desarrollo importantes proyectos, pero tienen dificultades. En un país como Colombia, hacer la transición energética en Colombia no es lo mismo que hacerlo en California. Tenemos retos ambientales, no solo ambientales por lo que es nuestro país, sino ambientales porque tenemos que construir un ecosistema que permita que los trámites ambientales sean más ágiles para pensar y desarrollar esa transición. Pero además, unas condiciones sociales. Ponemos el caso siempre de La Guajira, con los mejores vientos del mundo. Pero resulta que en La Guajira vive un pueblo que se llama el pueblo Guayú, para quienes el sol y el viento son sagrados y para quienes explotar esos recursos implica venerar lo sagrado que significa para estos pueblos. Allí tenemos un importante reto social y así como ocurre aquí, está ocurriendo en el mundo. Antes, cuando la gente se oponía a proyectos de infraestructura,
por algunas condiciones de la contaminación que producía, por condiciones de los proyectos propios que encarnan siempre unos impactos. Hoy la gente también ve con preocupación incluso los proyectos renovables. Y en un país como Colombia tenemos un enorme reto social y ambiental. Y en eso tenemos que trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos de gran escala, como los que ya se están desarrollando en La Guajira, pero que implican un trabajo permanente para superar esas dificultades. Nosotros hemos lanzado un plan que se llama el Plan 6 gigavatios. No nos alcanzamos todavía a China, pero vamos en ese propósito de que nuestra matriz, que es de 20 gigas, tenga por fin al menos 6 gigas de energía renovable, lo que equivaldría casi a un 30% de nuestra matriz con energía limpia. Y ese plan 6 gigavatios hoy ya está en 2 gigavatios. Nos estamos aproximando por primera vez a una participación de cerca del 10% de la matriz energética colombiana con energías renovables. Es decir, la transición ya está ocurriendo e implica que sigamos haciéndole un seguimiento, que juntemos todos los propósitos, pero que demos ese gran paso para que estos proyectos sean posibles. Pero en ese camino de consolidar la transición energética, nosotros desde este gobierno le hemos puesto un apellido que es muy importante y es transición energética justa, porque no puede ser ni consiste únicamente en grandes proyectos, cuando en Colombia tenemos territorios, pueblos como el Guayú, que no tiene acceso a la energía. No podemos pensar entonces en grandes escalas de generación de energía sin brindar unas soluciones específicas a las poblaciones. Y ahí hemos lanzado un programa, una estrategia que se llama Comunidades Energéticas. No sé si las han escuchado, pero son la gran apuesta de este gobierno en materia energética social, que busca que todos estos territorios tengan un acceso a la energía con fuentes renovables. Un territorio como La Guajira tiene todas las condiciones para que un clan o que un consejo comunitario o una junta de acción comunal pueda autogenerar su energía. Eso es también transición energética, que la gente pueda acceder con una tecnología que hoy es mucho más sencilla, paneles solares, al consumo de energía y a satisfacer sus necesidades básicas. Si vamos por ese camino de resolver estos temas, junto con grandes proyectos, creemos, estamos seguros, que vamos construyendo un camino para que la transición vaya avanzando. Pero además de eso, hay otros energéticos que en Colombia existen y que tal vez no los habíamos escuchado mencionar. Por ejemplo, la geotermia. No sé si sepan qué es la geotermia. Es la energía que se puede aprovechar usando el calor de la tierra. En Colombia hay volcanes. Incluso un indicador de la energía geotérmica son las termales. Tal vez todas hemos ido a termales. Cerca de las termales indica que tenemos la posibilidad de aprovechar el calor de la tierra. Países como Islandia tienen más del 50% de su matriz a través de geotermia. Y Colombia también tiene geotermia. Estamos en un proceso de desarrollar esas nuevas energías. Pero también estamos desarrollando la energía eólica costa afuera, la energía del viento en el mar, grandes velocidades del viento que podemos aprovechar, y está en curso ya en Colombia una subasta de energía eólica costa afuera para aprovechar casi 50 gigavatios de potencial que tiene el país, solo en energía eólica costa afuera, para pensar en esas magnitudes y pensar cómo Colombia puede desarrollar su economía y convertir la transición energética en una enorme oportunidad para la economía del país. Pero además en ese camino tenemos otro reto, que es la minería. En Colombia existen minerales que son estratégicos para la transición: el cobre, el oro, la posibilidad del silicio y de otros minerales que ya no el carbón, que ya no otros minerales, ahora van a ser fundamentales para producir las máquinas y lo necesario para hacer la transición. En Colombia tenemos potencial para ello, pero tenemos que resolver grandes problemas que tiene nuestro país, superar la conflictividad
superar la violencia y lograr utilizar de la mejor manera en muchos territorios del país estos minerales existentes. Nosotros hemos organizado algo que hemos llamado distritos mineros para la diversificación productiva, que buscan utilizar esos minerales estratégicos para organizar lo que puede ser en el futuro una minería para la transición energética justa. Así que el escenario y las posibilidades de la transición en Colombia ya están ocurriendo. Esa transición ya está en marcha y tenemos una enorme oportunidad de convertir a Colombia en un jugador estratégico, porque tenemos las condiciones sociales que debemos afrontar estos retos, pero tenemos las condiciones ambientales, los recursos y la riqueza de un país que, si logramos discutir todos estos temas, por supuesto en el marco del debate normal que hay que dar, de ese debate de las ideas, de los argumentos, de las posiciones, pero ir identificando consensos, seguramente eso que nosotros en este gobierno hemos llamado el cambio es la transición energética justa, y eso que llamamos transición energética justa seguramente se puede convertir en la consolidación de ese futuro, de un futuro con prosperidad, con mayor oportunidad para las empresas, para la economía del país y para nuestras gentes. Ese es el futuro que desde este gobierno, como parte fundamental del plan que nos hemos trazado, tiene la transición energética, y que, por supuesto, a propósito del título de este encuentro de hoy, pues ese es el futuro que esperamos construir para Colombia. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por escucharme.